Ese día mi mente se puso negativa, en una negatividad de que mi mente empezó a trabajar con un no. No quiero, no puedo, no estoy lista, no me siento capaz, no es mi don. Era todo un no definitivo. Pero yo pienso que no es tanto el que no queramos pararnos en el púlpito. Este es un lugar sagrado, es un lugar santo. Y no es cualquier cosa, es algo delicado estar aquí. Y digo esto porque venimos de otras creencias, venimos de otras costumbres. Y a mí me daba miedo que inconscientemente yo dijera algo que no era bíblico. Un dicho, por ejemplo, que han escuchado ustedes que decimos, dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Y eso no es bíblico. A eso yo me refería a cosas que yo dijera de lo que yo traía atrás. Y tenía mucho miedo. Ese día que dijeron que iba yo a predicar, me fui bien negativa y empecé yo a pedirle a Dios y empecé pues no pidiéndolo bien porque el Señor no me contestaba. Yo iba y le dije, cerré mis ojos y le dije, Padre, si no es tu voluntad, yo sería negativa, no me lleves al púlpito, pon trabas, pon piedras de tropiezo, pon lo que tú quieras, pero no me lleves al púlpito. Y no tuve respuesta de Dios. Después pasaron unos días y empecé pues más bien con el corazón y cambié mi oración. Y le dije, Señor, si es su santa voluntad ponerme en el púlpito, que tu presencia vaya conmigo. Gracias, amén. Si es tu voluntad que yo me ponga en el púlpito, que sea el Espíritu de Jehová el que hable a través de mí. Yo solamente seré un instrumento el cual usted va a usar. Y de repente vino a mi mente la palabra del sembrador y al mismo tiempo una imagen mía de cuando yo era niña, cuando tenía 5 años. Y dije, he ahí la respuesta de Dios. Entonces yo dije, esa es la respuesta que buscaba para conectar la palabra del sembrador con mi niñez. Entonces le di gracias a Dios y empecé a estudiar y a escudriñar. Todos nosotros somos un rompecabezas y cada piececita, cada cachito es una historia de nuestra vida. Es un gran testimonio del cual podemos hablar a través de nosotros, a través de Dios. Y dije, pues si Dios me quiere usar y yo no doy esa oportunidad que me está brindando Templo Cristiano, pues entonces yo nunca voy a saber si el Señor realmente quiere llevar su palabra a su pueblo a través de mí. Y pues empecé a practicar y a ponerme todo en manos del Señor. Para los que no saben, yo nací agricultor. Yo nací siendo un sembrador. Y en esa imagen que vino a mi mente cuando yo tenía 5 años, miré una hilera de niños formaditos así. Entre esas era de 4 años a la edad como de 12, 13 años, no recuerdo la edad de mi hermana. Yo era la tercera. Estábamos frente a una tierra preparada, lista para sembrar. Pero no crean que íbamos a sembrar con un buey o una vaca para que no se escuche feo, sino un arado, una vaca, un arado, o mucho menos un tractor o una rastra. Una rastra es una maquinaria donde lleva discos y va preparando la tierra y al mismo tiempo va sembrando. No era nada de eso, eso era para ricos. Nosotros estábamos listos ahí formaditos, pero porque plantábamos la semilla con nuestras manitas. Y me acuerdo que teníamos una bolsita aquí, cangurera, pero no era una bolsita Michael Kors, era una bolsita de un costal lleno de semillitas, listo para la siembra. Y no nos podíamos distraer ni a la izquierda ni a la derecha, porque si no el surco se iba chueco por la línea.
y el capataz era mi padre. Mi padre estaba atrás de nosotros, listo, para si nosotros íbamos desviándonos, desde allá nos aventaba un terronazo y mi cabeza nomás o el cuerpo nomás se movía. Eso quiere decir que ya íbamos mal. Entonces, estábamos preparados para eso. Dios tenía bien bendecido a mi padre, bien bendecido, porque cosecha, semilla que sembraba, fruta que sembraba, eran unas cosechas que se venían. Pero Dios no tenía bendecido, creo yo, a mi padre por él. Y digo yo que no, porque mi padre tenía todos los vicios del mundo. Mi padre era apostador de gallos, mi padre era apostador de carrera de caballos, mi padre era apostador de baraja, era un mujeriego a no más poder. Mi padre le encantaban las mujeres. Y como dicen por ahí, yo creo que en el rancho no dejó ninguna para comadre. Pero Dios bendecía a mi padre por aquellas manitas inocentes que sembraban la tierra, con una esperanza, no de juguetes, porque en aquel entonces pues los niños jugaban con juguetes, hoy en día pues ya no, ahora son puros celulares, puras tablets. En aquel entonces nosotros mismos nos hacíamos nuestros propios juguetes. En la basura recogíamos latas, recogíamos botes, las llantas de los tractores, y nosotros hacíamos nuestros propios juguetes. Y éramos bien felices, siempre traíamos la felicidad, éramos contentos, aún con la pobreza, aún con los golpes que nos daba mi padre, éramos felices. Pero todo lo que siembras, vas a cosechar. O todo lo que siembras, como dice la palabra, segarás. Llegado el tiempo de levantar la cosecha, y voy a poner el melón, porque en realidad sé sembrar semilla de sandía, de melón, frijol, maíz, tomate, chile, hasta el tabaco, que es lo más feo. Pero voy a poner de ejemplo el melón. Cuando llegaba ya el camión para comprar la fruta que mi padre pues había cosechado, recuerdo que el más chico nos subía arriba del camión y el más grande aquí por la velocidad del melón. Y recuerdo que como yo era la más chica, pues yo estaba ya trepada y hacía mis ojos por los melones que no nos fueran a caer, porque aventaba el melón y teníamos que estar bien listos, porque si se nos caía un melón y se quebraba, nos esperaba una paliza. Ese era el padre que yo tenía. Y pues mi padre se iba al pueblo a vender, a que le pagaran la cosecha. Y nosotros con la ilusión, una esperanza de ya no ser pirulín pompón. No sé si alguien ha escuchado esa canción, no solamente en mi rancho, en los ranchos se escuchaba, pero la canción decía así: pirulín pompón, la única camisa y el único pantalón. Nosotros ya no queríamos ser pirulín pompón, nosotros queríamos una esperanza de tener sandalias, de tener calcetas, de tener ropa. Pero eso no llegaba, porque mi padre llegaba a casa cuando ya no tenía ni un peso en la bolsa. Y volvíamos a empezar de nuevo, de cero. Pero aún así, como que no nos interesaba, seguía la vida, la rutina de la vida, como que te pones en mente, esto es lo que me tocó, o yo no sé. A la edad de 10 años, yo me encontré un peso en la calle tirado. Y bien emocionada, yo dije, con este peso voy a ir a pagar y ver el mundo mágico de Disney. Porque en aquel entonces, pues los que tenían dinero, pues podían tener televisión. En casa no teníamos televisión. Y recuerdo que pagué el peso a la vecina que nos dejaba ver entrar, cobraba por entrar en la televisión. Y para mi mala suerte o mi bendición, ese día que yo pagué el peso, no estaba el mundo mágico de Disney, no estaban las caricaturas. Y para mi bendición estaban las noticias. Y me
impactó tanto ver a esa mujer sentada ahí, dando las noticias. Yo decía, qué bonita su vestido, qué bonito su peinado, de cómo habla. Me inspiró tanto que yo dije, un día yo voy a estar ahí en la televisión. Era una motivación, una bendición que saltaba yo de alegría que un día yo iba a estar en la televisión. Dije, le voy a echar muchas ganas a la escuela, porque yo fui bien trucha, yo fui bien lista para la escuela y me encantaba. Dije, no sé cómo le voy a hacer. Tenía 10 años. Hice mandados. Recuerdo que levanté caca de los caballos, hacía ladrillo, lo vendía, hacía de todo. Y le doy gracias a Dios que logré pagarme la primaria y la secundaria. Porque en aquellos tiempos todo se vendía. Nuestros padres eran buenos para tener chiquillos, mas no para darnos un estudio. Y pues nadie nos obligaba porque pues así se acostumbraba. Yo creo que en aquel tiempo la mayoría éramos analfabetos porque no íbamos a la escuela. De hecho, de mis 8 hermanos, yo soy la única que terminó secundaria, porque me motivó esa persona que estaba dando las noticias. A la edad de 13, 14 años, recuerdo que estaba estudiando para mis exámenes finales de la secundaria y estaba boca abajo, con los libros ahí en el suelo, en el piso. Y entra mi padre y me dice, nena, que así me dicen en mi casa, nena, llegaron unos amigos y vete a comprar unos refrescos. Yo creo que yo no le contesté mal a mi padre. Yo le dije, pa, ¿por qué no mandas a mi hermano? Yo estoy estudiando para mis exámenes finales. Eso fue lo que le contesté a mi padre. Seguí estudiando. Y de repente sentí un golpe, otro golpe y otro golpe. Era mi padre que me estaba pegando hasta que se cansó, me pegó. Ese día les puedo asegurar que yo conocí lo que era la palabra coraje. Me dio un coraje, me dio un sentimiento de tristeza. Sentía que todo lo que había yo trabajado, que había matado mi ilusión, mi deseo de ser alguien en la vida. Sentí que había truncado mi sueño de poder estar en la televisión, de poder ser alguien, de querer salir del rancho, de ser algo y tener algo para nosotros. Ese día lloré bien mucho. Y por la misericordia de Dios, yo no me morí ese día, porque ese día padecí una fiebre tan fuerte de los golpes que me había dado. Y recuerdo que me prometí que no iba a volver a hablar a mi padre. Por mucho tiempo pasó el tiempo y no le hablaba. Y yo decía, ¿qué importa que me vuelva a pegar? Pero aunque me encuentre usted en mesa, yo no les voy a dirigir la palabra, le tengo mucho coraje. Ese día me convertí en una persona amargada por completo. Y hasta el día de hoy, de repente viene esa amargura en mi mente y lo he querido soltar y lo suelto y lo vuelvo a agarrar. Pasó el tiempo. Gracias a Dios llegué a los Estados Unidos. Aquí conocí lo mejor, que es conocer a Dios, conocer al Señor. Y cuando vine y estudié la historia de José el Soñador, me quedé como tranquilizada de que José de Egipto, para ser gobernador, primero fue un esclavo. Fue vendido por sus hermanos
fue encarcelado injustamente. Y dije yo, hoy entiendo el propósito del Señor en mi vida. En aquel entonces yo no lo conocía, yo no comprendía por qué había atravesado todo eso. Pero hoy entiendo que a los escogidos el Señor nos tiene algo preparado. No soy gobernador de ningún lado, pero tengo lo mejor, que es el amor de Dios en mi vida. En el tiempo, mi padre enfermó y nos llamó a todos. Nos juntó a todos los hijos y pidió perdón. Mi padre lloró, nos pidió perdón. Y todos mis hermanos decían, no pasa nada, pa, todo está bien, usted hizo el papel que tenía que hacer, fue duro, pero te perdonamos. Y yo no decía nada, yo estaba callada. Y de repente los ojos de mi padre voltearon a mis ojos y se miraron los dos. Y me dijo, ¿tú qué dices, hija? Y dije, hace mucho tiempo que conocí al Señor y no te he perdonado. Yo no tengo nada que perdonar, padre. Mi padre me dijo, perdona, hija, porque te maté tus ilusiones, tus ganas de salir adelante. Y te pido mucho perdón porque eso hasta el día de hoy me ha dolido. Y le dije, ¿ya de veras quieres que te perdone? Porque yo ya te perdoné, pero si quieres oírlo. Y me dijo, sí. Y le dije, acepta a Cristo en tu corazón. Era ahí donde yo entendí, el Señor quería que yo me preparara para que mi padre fuera salvo antes de morir. Y le dije, dice tu palabra que se salvó tú y todos los de tu casa serán salvos. Es el día que yo entiendo el proceso de mi historia. Y mi padre me dijo, acepto, dime qué debo de hacer. Yo le di las palabras del plan de salvación y mi padre murió. Y yo todavía así dije yo, Señor, si realmente mi padre está contigo, házmelo saber. Yo quiero que cuando mi padre le abras esa caja, yo voy a pedir abrir la caja y cuando mi padre lo vea, que mi padre tenga una sonrisa, que está contigo. Mi padre quiso que lo lleváramos al estado de Nayarit, tardó aquí como mes y medio en lo que se preparaban los permisos del consulado y todo para ir a llevarlo allá a sepultar en México. Y yo le dije a mis hermanos, quiero que abran la caja. Dicen mis hermanos, no, porque ya tiene como mes y medio de muerto. Yo quiero que abran la caja. Y cuando abrieron la caja, ahí estaba la respuesta del Señor. Mi padre estaba con una sonrisa como de coqueto. Y le di las gracias a Dios porque sé que Él alcanzó a pedirle perdón a Dios y a nosotros antes de partir con el Señor. Es una lucha bien difícil cuando traemos tantas cosas arrastrando en nosotros.